Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si se acuerdan, en una de las más recientes predicaciones que yo les dije, lo que yo les hice, yo les dije que Dios era el que estaba en control de todo. Amén. Yo hice bastante hincapié en esto, en que a Dios tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida para que esté en control de todo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que les dije, primero Dios? Amén. Ese lema, ese tema, primero Dios. Y la razón por la que insistí con esta frase o lema es porque la mayoría de nosotros tendemos a envolvernos tanto en los quehaceres y las situaciones que nos rodean, que raramente le damos el lugar a Dios que Él demanda y merece. Porque ustedes sabían que Dios demanda el lugar número uno. Dios demanda el lugar número uno. Pero raramente lo hacemos. Y ahora, antes de continuar, deseo advertirles desde ya que el mensaje que traigo hoy, quizás algunos de ustedes encuentren un poquitico fuerte. Y la razón por la que algunos van a encontrar este mensaje un poco fuerte es porque desdichadamente muchos cristianos se encuentran dormidos espiritualmente en los bancos y las sillas de las iglesias, mientras que el enemigo continúa abarcando más y más territorio. Existen muchos cristianos que han permitido ser engañados por suaves palabras y lisonjas. Praise. ¿Y por quién? Por todos esos que aparentan ser cristianos, pero que en realidad no obran para Dios, sino que obran ¿para qué? Para satisfacer sus propios apetitos. Y un gran por ciento de los cristianos de hoy han caído en un estado de complacencia tan grande que, como les dije, han quedado dormidos completamente en los bancos y las sillas de las iglesias. Dormidos espiritualmente. Porque aquí no se me duerme nadie. Despierta que tienes a tu lado y dile, oye, aquí no se duerme nadie. Pero muchas personas se han quedado dormidas espiritualmente, hermanos. Y existe un grave problema en esto. Ya que cuando el Señor regrese, escuchen bien, Él no va a venir a despertar, Él va a venir a recoger. No viene a despertar. El tiempo de despertar es ¿cuándo? Ahora. Cuando el Señor regrese, Él viene a recoger. Y es por eso que la palabra de Dios nos llama a estar siempre ¿qué? Atentos y despiertos. Pero el estado de complacencia conduce a las personas a pensar que todo marcha bien en su vida. Yo no tengo problemas. Yo y Dios estamos perfectamente bien. Pero cuando más seguro estés, cuidado. Pero muchas personas llegan a pensar esto. El estado de complacencia ciega a las personas y no les permite reconocer sus errores. El estado de complacencia conduce a las personas a pensar que todo siempre va a continuar igual y que no necesitan hacer nada por la obra. Pero la realidad, hermanos, es que este tipo de pensamiento es lo que ha conducido a que la obra de Dios caiga solamente en los hombros de uno o dos o tres personas, mientras que el pueblo continúa durmiendo. Y la realidad es que esto no debe ser así, porque la obra del Señor es para todos, no para uno o dos. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, nosotros aceptamos la obra del Señor. Cuando Él dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que todos aquí estamos llamados a testificar, todos aquí estamos llamados a predicar el Evangelio de Dios, todos aquí estamos llamados a hablarle al mundo, a las personas del reino de Dios. Estamos llamados a apoyar la obra de Dios
y ayudar en la obra de Dios. Si no asumimos las responsabilidades que el Señor nos ha entregado, les voy a decir algo. El lugar de bendición que Dios nos ha dado. Estoy hablando de la congregación. Porque si no lo sabían, esto aquí es un lugar de bendición. No porque yo sea un gran predicador ni nada de eso, pero que podamos reunirnos aquí para alabar y testificar del nombre de Dios. Esto es una gran bendición. ¿Saben cuántos millones de personas existen alrededor del mundo que quisieran tener este privilegio y no lo pueden hacer? No se pueden reunir ni en un parque porque son perseguidos, encarcelados y en muchas ocasiones matados. Así que estamos en un lugar de ¿qué? De bendición. Pero sin el apoyo, sin la ayuda de todos, el lugar de bendición puede desaparecer rápidamente. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿por qué existen tantos cristianos en un estado de complacencia tan grande que no están dispuestos a apoyar y ayudar a la obra de Dios? ¿Por qué? Hermanos, yo diría que la razón principal por esto es porque muchos han dejado de examinarse a sí mismos. Muchos cristianos no se examinan a sí mismos, sino que están más intrigados en lo que está haciendo el otro que lo que estamos haciendo nosotros. No, porque tú viste aquel, no, porque tú viste el otro, no, porque tú viste... Deja de criticar y concéntrate en ti. Muchos no se han dado cuenta de la condición en la que su relación con Dios se encuentra. Y examinar nuestra relación con Dios y donde nos encontramos en nuestro caminar cristiano es de suma importancia. De suma importancia. Ya que tarde o temprano, esto es algo que lo he repetido creo que 2 o 3 veces ya en las predicaciones recientes, toda criatura, creyente y no creyente, tendrá que pararse frente al trono blanco de Dios y dar cuenta por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer. En esencia, vamos a tener que dar cuentas por nuestras obras. Y es exactamente por esa razón que en el día de hoy yo quiero que nosotros examinemos dónde nos encontramos en nuestro caminar cristiano. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer del 14 al 22. Vamos a descubrir dónde nos encontramos. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Amén. Y escuchen bien. La palabra de Dios nos dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Dile que tiene al lado, el que tenga oído. Y ahora bien, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, tenemos que hacer un breve repaso de historia. Y como podemos apreciar, esta es la carta que el Señor le escribió a la iglesia en la Odisea. Y lo que debemos saber acerca de esta ciudad es que era la ciudad principal de Frigia y era una de las ciudades más florecientes e influenciales en Asia Menor. La Odisea era una ciudad muy próspera y rica. Amén. Y la razón por esto es porque la ciudad estaba centrada en las 3 carreteras más importantes de ese tiempo y tenía las 3 industrias más importantes de ese tiempo. Esta ciudad era considerada como el centro bancario y financiero y ellos tenían una buena industria de algodón. Además de esto tenían una escuela de medicina muy popular que era muy popular debido al colirio. ¿Conocen un poquitico la Odisea? No les voy a decir más acerca de esto. Así que manteniendo esto en mente vamos a continuar con nuestro estudio. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, lo primero que podemos ver claramente es que el Señor les escribe 7 cartas de advertencias a las iglesias en Asia. Esto es lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Amén, para que tengan un entendimiento bueno. Y lo más importante a notar es que las advertencias no están dirigidas a los no creyentes. Quiero que notemos esto es bien significativo. Las advertencias que el Señor escribe aquí no están advertidas al público o no están hechas para el público general, sino que están directamente relacionadas a los creyentes, a los líderes de las iglesias y a las congregaciones. Y es por eso que aquí vemos que él dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. En otras palabras, al líder de la iglesia en la Odisea. ¿Están entendiendo bien? Esto aquí no es para el público general, es para los creyentes, para los líderes de la congregación. Y algo que también podemos ver claramente es que la única iglesia que recibió la aprobación del Señor fue ¿qué? La iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. Y también descubrimos que la advertencia a la iglesia en la Odisea fue la advertencia más fuerte de todas las advertencias. El Señor no tenía nada bueno que decir acerca de la Odisea. Vamos a pensar en esto. Él escribió, estamos leyendo el libro de Apocalipsis desde el principio, amén. Y vemos que el Señor escribió estas cartas y no tenía nada bueno que decir acerca de la Odisea. Nada. Por ejemplo, el Señor reprendió a la iglesia en Efeso. ¿Por qué? Por dejar su primer amor. Porque el Señor les reprende. Cuando vemos las cartas, vemos las 7 cartas, vemos que el Señor reprende a Efeso. ¿Por qué? Por dejar su primer amor. Pero lo primero que hizo fue reconocer sus buenas obras y esfuerzos. A pesar de que el Señor reprendió a la iglesia en Pérgamo por apartarse de la sana doctrina, lo primero que hizo fue que reconoció su fidelidad. A pesar de que el Señor reprendió a la iglesia en Tiatira por permitir ser influenciados por una falsa profeta, lo primero que hizo fue reconocer sus obras, su amor, su servicio y la paciencia que demostraba. A pesar de que el Señor reprendió a la iglesia en Sardis por su estado espiritual, es decir, estaban dormidos o muertos espiritualmente, lo primero que hizo fue reconocer la rectitud de algunos en la congregación. Pero cuando leemos la advertencia a la Odisea, nada bueno. Esto nos indica que esa iglesia estaba ¿qué? En muy mal camino. Estaba en caminos que no agradaban a Dios. Y hermanos, y es exactamente por esta razón que nosotros debemos y tenemos que a diario examinar en qué camino andamos. ¿Estamos en un camino que agrada a Dios? La advertencia de la iglesia de Odisea, hermanos, tenemos que siempre mantenerla muy presente. Esta advertencia es algo que debe y tiene que mantener o ser mantenido en nuestra mente, hermanos. Porque como sabemos, tarde o temprano, todos
nos vamos a encontrar frente a ese trono blanco. Tarde o temprano, todos vamos a ser juzgados. Todos tendremos que dar cuenta por nuestras acciones como por nuestras faltas de acciones. Y es por eso que no podemos olvidar lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:17, que nos dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque quizás diga, no, porque yo no peco, porque esto o lo otro. Pero si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice la palabra de Dios que es contado como ¿qué? Como pecado. ¿Cuál fue la queja principal del Señor contra esta iglesia? El Señor dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La queja principal del Señor fue que ellos habían caído en un estado de complacencia o indiferencia. Y desafortunadamente la indiferencia o complacencia es algo que se manifiesta con mucha frecuencia en el pueblo de Dios de hoy. Es decir, existen muchos cristianos que han permitido que las preocupaciones y quehaceres de este mundo lentamente, porque no sucede de inmediato, lentamente enfríe su relación con Dios. Y ahora se encuentran, ¿qué? Tibios. Tibios. Vamos a examinar ahora brevemente nuestra condición para determinar si quizás hemos caído en un estado de tibieza. Vamos a preguntarnos, ¿qué es estar tibio? ¿Qué es estar tibio? Estar tibio significa ser una persona que no está completamente comprometida a la obra de Dios, sino que lo mismo le da que la congregación crezca, como que no. Una persona tibia es lo que miran a su alrededor y ven 55 sillas vacías de 57 y dicen, está bien. Un cristiano tibio es todo aquel que no testifica, evangeliza y proclama el reino de Dios por temor a lo que se pueda decir o lo que digan de nosotros. Un cristiano tibio es toda persona que lo mismo le da asistir a la iglesia que no asistir a la iglesia. Un cristiano tibio es toda persona que está dispuesta a comprometer y o compromete su testimonio y el de la iglesia. ¿Para qué? Para complacer a aquellos que le rodean. Un placer de la carne. Un cristiano tibio es toda persona que no persevera en conducir una vida en santidad, sino que menosprecia las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano tibio es toda persona que no le da a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida. Él merece y demanda. ¿Y cuál es el lema? Primero Dios. Y no hacen esto, sino que se pasan la vida corriendo tras las cosas del mundo. Pero para todas esas personas que se encuentran en ese estado, en esa condición espiritual, escuchen, porque el Señor dice, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero escuchar eso del Señor acerca de mí. Esas palabras yo no quiero que el Señor pronuncie acerca de mí. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué produce que nos convirtamos en personas tibias? Para contestar esta pregunta, vamos a continuar con nuestro estudio de hoy y vamos a ver los versículos del 17 al 18, que dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense todo esto, no, porque tú te piensas una cosa, pero mira, la realidad es que eres otra. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Y continúa diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y ahora vamos a examinar esto detalladamente y vamos a preguntarnos, ¿hacemos nosotros las mismas declaraciones que esta iglesia?
¿Afirmamos nosotros a cosas similares? Decimos, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No? En otras palabras decimos, hoy no voy a la iglesia porque tengo esto que hacer o lo otro. Decimos, estoy cansado de ir al pastor a predicar acerca del arrepentimiento. Ese hombre lo único que hace es predicar el arrepentimiento y vivir en santidad. No, yo estoy cansado de eso, voy a descansar este fin de semana. Decimos, ya tengo la salvación, así que yo no necesito que ir a la iglesia. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo nos sentimos acerca de la iglesia y la obra de Dios? Pensamos y decimos, de ninguna cosa tengo necesidad. Si pensamos de esta forma, debemos tener mucho cuidado, porque estos pensamientos son exactamente los que nos conducen a ser personas tibias. Estos tipos de pensamientos fueron los que condujeron a la iglesia en Laodicea a caer. Y desafortunadamente estos tipos de pensamientos son los que hacen caer a muchos cristianos. La iglesia de hoy está llena de personas que se encuentran en la misma condición que los cristianos en la iglesia de la Odisea. Muchos. Existe un gran grupo de cristianos que piensan que porque poseen cosas materiales en abundancia o porque no tienen una situación económica difícil, tienen una situación económica buena, que porque en realidad no tienen necesidades urgentes, pues todo esto es bendición, así que no somos responsables de hacer más nada. No, el Señor me ha dado bendición, yo no hago más nada. Pero si piensas así, te equivocas. Te equivocas. Y te digo, escucha lo que el Señor te dice hoy. Cuando te dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que puedas ver. Y quizás algunos de ustedes digan, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Qué significa esto, pastor? Hermanos, el colirio era la medicina producida por la Escuela de Medicina en la Odisea, y era muy efectiva para curar diversas enfermedades, especialmente la ceguera. Así que lo que el Señor está diciendo aquí es que este pueblo, al igual que muchos hoy en día, estaban ciegos a la realidad. Ciegos a la realidad. Ese pueblo, al igual que muchos hoy en día, no podían ver que aunque fueran prósperos o sin necesidad de muchas cosas, como les dije, era una ciudad muy próspera, amén. En realidad, si no tenían a Dios, no tenían nada. No tenían nada. Y claro está, en que todo lo que tenemos, ha sido una bendición que Dios nos ha entregado. Nuestros hogares, nuestros autos, nuestras cuentas bancarias, todo lo que tenemos es una bendición de Dios, amén. Pero les voy a decir algo. Por mucho que tú tengas, por muy rico que seas, por todas las riquezas que tú puedas tener en el universo, si no tienes a Dios, no tienes nada. Primero Dios. Tenemos que examinar nuestra relación con Dios, hermanos. La condición de nuestra relación con Dios. Tenemos que pedirle que abra nuestros ojos para que podamos evitar ese peligro. Tenemos que pedirle que abra nuestros ojos para que podamos ver donde se encuentran esas trampas y podamos fortalecernos para no manchar nuestras vestiduras. No hacer esto significa que tendremos una relación a medias con Dios y seremos ¿qué? Cristianos tibios.
Recordemos siempre, como se los he dicho ya 3 veces, que si pudiendo hacer más por la obra de Dios, no lo hacemos. Si pudiendo hacer más para ayudar en el crecimiento de la iglesia, no lo hacemos. Si nos encontramos tan complacidos en una relación a medias con Dios, nos hemos convertido en cristianos tibios. Pero pastor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, pastor? Fíjense bien como dice aquí el Señor en los versículos del 19 al 24. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y aquí viene una palabra que a nadie le gusta oír. Dice, y arrepiéntete. Mira que ese pastor predica el arrepentimiento. Y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dile que tienes al lado, el Señor está a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Pero para hacer esto tenemos que arrepentirnos. Dile que tienes a tu lado, arrepiéntete. El que tiene atrás no se ha enterado. Dile, oye, el Señor está a la puerta. La realidad es que cuando un cristiano se compromete a Dios completamente, cuando nos comprometemos a Dios completamente, es imposible mantenernos fríos o convertirnos en tibios. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Y cuando el fuego del Espíritu Santo arde en nuestra vida, ese fuego arrasa, consume y elimina todo desánimo, toda apatía. Elimina ese estado de complacencia y nos convierte ¿qué? En obreros para la obra de Dios. Arrasa y consume. Yo les digo, busquemos intensificar ese fuego. El Señor nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. Abre las puertas de tu corazón. Abre las puertas de tu corazón para que el Espíritu Santo fluya en ti. Busquemos de Dios en todo momento, porque de no hacer esto, el fuego se apaga. Dile a que tienes al lado, si no buscas de Dios, el fuego se apaga. El Señor nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nos mantenemos fieles a Dios, cuando perseveramos en buscar de Dios y perseverar en su palabra, esa es la promesa que recibimos de Él. El Señor nos promete que nuestra perseverancia será ¿qué? Recompensada y que nos sentaremos con Él en su trono. Con esto voy a concluir. Cuando tomamos el tiempo de estudiar las cartas a las iglesias, descubrimos que las 7 contienen algo muy en común. ¿Cuál es el denominador en común? ¿Qué es lo que contienen en común? Lo que contienen en común es un llamado a, ¿saben qué? El arrepentimiento. Mira que ese pastor predica de eso. Arrepentimiento. Y es exactamente por eso que podemos decir con toda confianza que las cartas a las iglesias no fueron escritas para los no creyentes o para el público en general, sino que fueron escritas ¿para quién? Para los creyentes, para ti, para mí. Para los creyentes.
La realidad es que el Señor no escribió esta carta con palabras tan fuertes a la iglesia de la Odisea para condenarla. Porque algunos lo leen y dicen, oye, estaba condenando a la iglesia. No. Ese no fue el caso. Él le escribió esta carta porque les amaba. Igual que nos ama a todos nosotros. Fíjense bien cómo él dijo, para que entiendan bien, dice, yo reprendo y castigo. Dile que tienes al lado, el Señor reprende y castiga. Fíjense bien lo que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor no lo hizo porque los quería condenar, sino lo hizo ¿por qué? Por amor, hermanos. Y es por amor que Él nos llama a nosotros ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es que Dios no puede habitar en un lugar donde existe la oscuridad, las tinieblas. Solamente puede habitar en un lugar santo. Como le dije, tenemos que limpiar el templo del Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos de que en Jeremías 17:10, y esto es algo de suma importancia, porque a las personas se los olvida. En Jeremías 17:10, el Señor dice así, yo Jehová, ¿quién lo dijo? Jehová. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño ¿qué? La mente. Que prueba ¿qué? El corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su ¿qué? Sus obras. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que quiero decirles es que a pesar de que profesemos ser cristianos, porque todos aquí profesamos ser cristianos, a pesar de que profesemos, soy cristiano, puedes engañar a todos los puedes engañar, a todos los que tienes a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, adelante, detrás, puedes engañar al mundo completo, pero a Dios no hay quien lo engañe. Si profesamos ser cristianos, tenemos que entregarnos a Él completamente. Completamente. No seamos como la iglesia en la Odisea, que pensaban que eran ricos, que lo tenían todo, pero que en realidad no tenían nada. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Por mucho que tú tengas, si no tienes a Dios, no tienes nada. Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Saben? Ninguno. Yo soy el primero que digo, no, yo no soy perfecto. Todos los días tenemos algo que mejorar y algo que superar. Todos los días de nuestra vida tenemos algo mejor. Pero tenemos que superar. Tenemos que vencer. Hermanos, pero si nos quedamos ubicados en la complacencia, pronto caeremos en la misma situación que la iglesia en la Odisea. Amén. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Amén. Pongámonos de pie.